la vida es difícil y yo me preocupo. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por venir aquí y hacer clic en este video. Yo sé que ha pasado mucho tiempo desde que subí un video en español, pero aquí estamos y hoy estoy muy emocionada a hablarles sobre este tema que tengo hoy para ustedes. Y como leer el título, vamos a hablar hoy sobre la preocupación. Y la preocupación es un tema bastante grande y es algo que todos pueden entender porque somos humanos y todos batallan con la preocupación. Entonces yo quería hacer este video para ayudarles porque lo que voy a compartir hoy me ha ayudado mucho. Algo que es interesante como cristianos es que si creemos en un Dios que está vivo, si creemos en un Dios que es poderoso y grande, ¿por qué nos estamos preocupando? Es una pregunta que me ha hecho antes porque es una pregunta muy importante y yo descubrí que la razón por nuestra preocupación son mentiras. Porque si estamos viviendo como cristianos, si somos cristianos, pero estamos preocupándonos, es porque estamos creyendo en mentiras. Y hay tres mentiras principales que estamos creyendo si nos estamos preocupando y son tres mentiras muy peligrosas. Y la primera es la mentira que Dios no tiene el control. Si tú te estás preocupando sobre una cosa, tú a lo mejor estás pensando que Dios no puede hacer nada en esta cosa. Si tú te estás preocupando por dinero, tú a lo mejor dices que sí crees que Dios es el único Dios y que Él es poderoso y grande, pero de verdad estás creyendo que Él tiene el control. Porque si Él tiene el control, Él puede arreglar la cosa, Él puede darte dinero, Él puede proveer. Pero si tú no crees que Él tiene el control, bueno, te vas a preocupar. Entonces, esa es la primera mentira, que Dios no tiene el control. La segunda mentira es que Dios no sabe lo que está haciendo. A veces pensamos cuando algo pase que Dios no tiene el control, que Él no sabe lo que está pasando porque estamos como así, como que Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué eso me pasa a mi hermano o a mi mamá o lo que sea? Y pensamos que Dios no sabe lo que está haciendo, que Dios no tiene su voluntad. Tenemos que recordarnos que Dios es poderoso y que Dios es sabio y que Él sabe lo que hace. Él sabe lo que Él quiere lograr sobre una situación y tenemos nomás que confiar en Él. Entonces, si estamos preocupándonos sobre una cosa, tenemos que recordarnos que Dios sí sabe lo que está haciendo. Y finalmente tenemos la última mentira, y esta mentira es que Dios no va a cuidarnos. Y esa mentira es muy peligrosa porque es una mentira sobre el carácter de Dios. Entonces vamos a leer en Lucas. Yo sé que ustedes han leído estos versículos porque son muy famosos, pero es algo que nos ayuda a ver que Dios sí tiene el control, Él sí sabe lo que está haciendo y Él sí nos va a cuidar. Estamos en capítulo 12 de Lucas, el versículo 24, eso dice: considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Me encanta ese versículo porque nos hace pensar, si Dios cuida, si Dios alimenta a los aves, a los animales del mundo, ¿por qué Él no va a cuidar a nosotros? Y nosotros valemos mucho más que las aves y los animales. Entonces tenemos que recordar que Jesús nos dice que Dios nos va a cuidar. Y versículo 19 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Eso también es un mandamiento. Dios nos manda
que no preocupemos. Es algo que Él nos dice y entonces tenemos que tomar en cuenta que eso es lo que Dios nos dice, que no tenemos que preocuparnos porque Dios nos va a cuidar. Y finalmente, Dios nos da la alternativa de la preocupación. Y Él dice en 31, mas buscad el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidas. La alternativa de la preocupación es buscar el reino de Dios. Tenemos que cambiar nuestras mentes, cambiar nuestra vista de las preocupaciones que tenemos en la vida y cambiar esta vista a Jesucristo, porque Él es poderoso. Y si estamos preocupándonos es porque estamos enfocándonos en las mentiras que hablé en este video. La mentira que Dios no tiene el control, la mentira que Él no sabe lo que está haciendo y que Él no va a cuidarnos. Y esas son mentiras peligrosas y no tenemos que hacerles caso. Entonces tenemos que recordar que Dios sí nos va a cuidar. Él nos dice en su palabra que nos va a cuidar, que Él nos ama, que Él es grande, que sí tiene el control, que sí sabe lo que está haciendo. Y tenemos que confiar en Él y no en nuestras preocupaciones. Entonces espero que les haya gustado este video. Espero que este video sea de ánimo para ustedes. Y si tienen preocupaciones, pueden decirme. Yo puedo orar por esas cosas. Y como siempre, gracias por venir. Si les gustó este video, darles thumbs up. I don't know cómo se dice en español. También pongan sus comentarios y suscríbanse aquí debajo y todas esas cosas, ¿ok? Gracias por venir, Dios le bendiga, adiós.